Hola, bienvenidos a nuestro cuarto episodio de este programa llamado Saberes Creativos Podcast, un espacio donde tu historia cuentas y la cuentas. En este día vamos a hablar sobre el proceso de individuación y el proceso en la construcción de la identidad. Y a propósito de este tema quise permitirme hacer una intro diferente porque este tema en particular me hizo pensar en la dificultad que tenemos de diferenciarnos, de crear nuestro propio lugar, de crear quizá algo que se parece a nosotros mismos y no se parece al resto. Y me ha pasado mucho con este proyecto, honestamente, en que he tenido que recordarme la razón por la cual decidí crear un programa. Siendo honesta, siento que sí, hay muchos programas de podcast, hay mucha información en la web, hay mucho contenido. Sin embargo, creo que nada al final se puede parecer, aunque ciertas cosas se repiten. Creo que si sabemos darle propósito a las cosas que hacemos, podemos conservar la autenticidad y dar un propio valor a las cosas que hacemos, aunque se parezcan a las del resto. En este proceso creativo decidí que me iba a enfocar en el fondo, como me iba a enfocar en el contenido, ya que, no soy experta grabando, no soy experta editando, estoy aprendiendo y me estoy permitiendo ser amable conmigo misma en relación a esto. Creo que más adelante pues quizá todo se vaya acoplando y que de a poco vayamos subiendo de nivel en relación a quizá la producción, pero por ahora lo más importante es el contenido. Quiero darle las gracias a todos los que se han suscrito, por ahora somos poquititos, pero igual son importantes. Suscríbanse, denle a la campanita para que cuando pueda subir semanalmente cada episodio pues les llegue y puedan seguir aprovechando el contenido, ojalá les sirva. Y bueno, de verdad muchas gracias por el apoyo, gracias por ser parte de esta comunidad que recién está comenzando. Así que bienvenidos una vez más a Saberes Creativos Podcast, un espacio donde tu historia cuenta si la cuentas. Me perdono por todas las veces que fui dura conmigo, por exigirme tanto, por no permitirme mi naturaleza vulnerable. Me abrazo y me agradezco por todas las decisiones que tomé que me acercaron más a mí. Agradezco el malestar y el aprendizaje. Quiero y necesito más contacto con la naturaleza. Ella me sana, yo me salvo. Nada es mío, ni yo me pertenezco. Todo es experiencia. Gracias. Hola, bienvenidos a nuestro cuarto episodio de nuestro programa Saberes Creativos Podcast, un espacio donde tu historia cuenta si la cuentas. Y en este día tengo una invitada especial, una colega que conocí en la Escuela de Psicoterapia Integrativa. Ella es una chica que tiene una cuenta de Instagram interesante donde comparte sus experiencias de vida. Es una mujer hecha a sí misma, por decirlo de alguna manera, y en este día vamos a trabajar un tema interesante que es la individuación. Así que, Adriana, bienvenida a este podcast. Preséntate a nuestra audiencia, cuéntanos de dónde eres, dónde estás trabajando, qué haces y adelante. Muy bien, gracias, encantada por estar acá y porque me hayas tomado en cuenta para esos primeros episodios de este proyecto maravilloso. Yo siento que todo espacio que tenga el propósito de educar y de compartir experiencias humanas, reales, para que otras personas se sientan identificados y no se sientan solos en todo esto que experimentamos todos, es algo que por supuesto debería ser sustentable en el tiempo y debería permanecer. Así que felicitaciones y todo el éxito. Mi nombre es Adriana Vázquez, yo soy psicóloga mención clínica. Me gradué en la Universidad Arturo Michelena en Venezuela, estudié psicoterapia integrativa en la Escuela de Psicoterapia en la que nos conocimos. Estuve en diversos grupos terapéuticos, algunos humanistas, rogerianos, de terapia centrada en el cliente, psicodrama y otras áreas de la psicología
y ahorita estoy volviendo a retomar porque también me formé en terapia racional emotiva, terapia cognitivo-conductual, pero ahorita estoy volviendo a mis orígenes, que son un poco más humanistas, más flexibles, más humanos, y que bueno, me acercan por supuesto a esto de la individuación, porque uno de mis autores favoritos en la psicología era Jung, que él se separó de lo que era esta teoría psicológica rígida y creó sus propias teorías, su propio modo de ver la psiquis. Y por supuesto me encanta porque volver es como volver a las raíces con respecto a la psicología es algo que me llena muchísimo. Qué bueno, Adriana, gracias, gracias. Hablando de Jung, conversaba con mi terapeuta en relación a ese autor, sobre todo los que tienden a la línea científica y un poco rígida, ¿no? Yéndonos de ese lado donde necesitan todo está comprobado. Y yo digo, bueno, pero Jung no es fácil de leer ni de entender. Váyase a leer un libro y dígame qué es lo que quiere decir ese señor de tanta complejidad y me dice que eso no es algo observado, que la experiencia que tuvo ese hombre no es algo válido igual. Es como medio difícil. Es súper, súper válido todo Fíjate que lo a que mí nos me lleve pareció a conocer los seres humanos en su complejidad. eso. Yo creo que no es que él sea difícil de leer, sino que él estudió la complejidad humana y cuando uno se pone a leer sobre la complejidad, uno no puede evitar en psicología siempre ver los libros como un espejo. ¿Sabes? Estás leyendo, pero a la vez estás como reflejando todo en ti. Y cuando empiezas a ver esas partes complejas, el cerebro entra como en especies de resistencia o de bloqueo, como esto es muy difícil. Me pasaba lo mismo con psicoanálisis las primeras veces que lo leí y resulta que era porque, bueno, es una de las teorías de primarias, pero es que sí la menos sencilla, ¿no? Entonces era como, wow, entrar a este mundo de la complejidad con teorías tan fuertes. Elaboradas también. A mí me generó mucha resistencia el psicoanálisis freudiano, pero el jungiano me encantó. O sea, yo dije, este es. Y me leí no sé cuántos libros de él y me encantaban las clases de psicoterapia integrativa cuando daban a Jung, que nos enseñaron el libro rojo, que es una reliquia histórica. Un libro precioso, espectacular, con todo el arte que él hizo de lo que dentro de mi hipótesis fue un proceso, un brote psicótico, ¿sabes? Él estaba dentro de un proceso mental que de acuerdo a la norma no lo situaba dentro de la norma, lo situaba fuera de la norma, que en términos psiquiátricos, psicológicos, él estaba ya en un brote psicótico, o sea, estaba más allá. Y fíjate, dentro de lo que llaman locura, todos los seres humanos que pudo tocar, todas las almas que tocó y que ayudó, gracias a que él se permitió esa soltura de la psiquis, pero no fue algo que le fue barato a él, ¿no? Le salió bastante caro porque conocer esas partes de la sombra no es algo sencillo, pero sin duda es algo que cuando se tiene el para Claro. qué tú estás indagando tanto en ti, qué quieres lograr con eso que estás indagando, yo creo que sí vale muchísimo la pena. Bastante interesante, es muy complejo. Sigo insistiendo que es complejo porque cada vez que empiezo a leerlo, que vamos por partes. Ya Vamos va. por partes. Espérate ahí. Bueno, Sí. nosotras construimos en conjunto unas preguntas para darle un abordaje reflexivo a este tema tan interesante. Y bueno, para iniciar esto de la individuación, me gustaría que me contaras tu historia de vida, si se quiere llamar así, de cómo se desencadena en tu vida la necesidad de ir construyendo tu identidad. Mira, la identidad es algo que se crea sin que tengamos una necesidad. La individuación viene de una necesidad, que viene de ese proceso de la identidad. La identidad son rasgos que uno va desarrollando y que uno cree de uno mismo. Y cuando digo lo que uno cree de uno mismo, también quiero decir que yo puedo romper mi identidad y reconstruirla, ¿no? Y yo creo que eso fue lo que a mí y a lo que todo ser humano le pasa. No me creo una persona con una historia especial, pero para mí es especial el haber encarnado esta historia porque le di un significado.
y para mí de repente mi niñez significó algo más que para cualquier otra persona, porque cuando uno estudia esto de la psicología, pues entonces todo se encarna, todo significa algo, todo es importante, y de repente en otros contextos que yo diga esas cosas en mi niñez es como, bueno, ok, a mí me pasó esto y no me pasó nada, pero yo sí conecto mucho de mi identidad con mi historia. Y no digo que es que yo haya sido lo que me pasó o que yo sea lo que me pasó, pero sin duda lo que me pasó y lo que fui es algo que yo resignifiqué para poder hoy ser quien soy, porque mi identidad, para mi niña yo era algo, para mi adolescente mi niña era otra cosa, y para mi adulta mi niña fue otra cosa completamente diferente. Y dígame, la adulta sin conocimiento de psicología y la adulta psicóloga, bueno, son dos teorías diferentes de lo que fui, ¿no? Yo nací en Ciudad Bolívar, Venezuela. Mi pueblo es un pueblo muy conservador, es muy conservador con respecto a los valores familiares, religiosos. Era una obligación ir el domingo a misa, y cuando digo obligación, era una obligación, ¿no? ¡Wow! Tenía padres muy creyentes, nada que yo lo vea ahorita extralimitado, pero para mi niña era extralimitado. Para mi niña era como que yo no entendía mucho, y creo que ahí empecé como a crear una identidad que iba en contra de lo que se me imponía. O sea, yo siempre fui una niña muy despierta, muy curiosa, muy inteligente, pero con una forma de aprender distinta. Cuando yo hablo de mi niñez, no puedo dejar de pensar en las características de mi cerebro. A mí me diagnosticaron con un trastorno por déficit de atención e hiperactividad en la infancia, que en ese entonces creo como que para mí no significó nada. O sea, eres TDAH o tienes TDAH, ok, o sea, yo no tengo idea de lo que significa eso, pero eso tuvo mucho que ver en mi forma de relacionarme con el entorno, y eso sin duda es una forma de crear identidad. Cómo te relacionas con el entorno te hace creer quién eres, ¿no? Entonces yo me creí por mucho tiempo esta historia de que lo que a mí se me imponía, yo lo dudaba. Yo dudaba de lo que se me imponía, dudaba del cura. Fui educada en un colegio católico de monjas, donde todo era muy estricto. Entonces, siempre las normas me parecían no un punto de seguimiento, sino un punto de debate. Vamos a debatir la norma, vamos a cuestionar la norma. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué beneficios tiene? ¿Según quién? ¿No? Y eso, por supuesto, a los adultos que eran conservadores, y un pensamiento un poco más rígido, que no se les permitía cuestionar, porque eso también es otra cosa. El adulto autoritario y rígido no es una persona que simplemente es lo que es porque sabe que lo es y porque sí, no, es una persona que probablemente fue un niño o una niña a la que no se le permitió la duda por ningún motivo. Y por supuesto es un adulto que muy pocas veces va a dudar, ¿no? Con el conocimiento a priori, que creo que antes era así, ¿no? Todo lo que estaba allí estaba y listo, nadie lo dudaba y era un mandato. Nadie lo dudaba. Y ahora nosotras es como posteriori, espérate, primero nos experimentamos y luego, ajá, ¿qué es lo que me parece y qué es lo que tomo? Somos como unos pequeños como abogados, no sé, como que, ¿qué? Me encanta. Exacto. El hecho de respeta a un adulto solamente porque es un adulto, aunque este adulto no te tome en cuenta o no te respete, para mí de niña era como, no, o sea, para mí era como, yo le decía algo a mis cuidadoras y yo era muy chiquita cuando lo decía y les decía, tú no eres Dios, tú no puedes jugar a ser Dios conmigo, ¿me entiendes? Porque tú realmente no eres una deidad. Y eso generaba cierto choque. Por supuesto, recibí mis peros con respecto a mi comportamiento, y eso hizo que yo me generara una identidad en mi niñez de inadecuación, ¿sabes? Yo no soy adecuada en mi ambiente. Yo tengo un comportamiento. ¿Quizá? ¿Ah? Con etiquetas, quizá. Con etiquetas, por supuesto. Cuando creces con un cerebro neurodivergente, sí o sí creces con etiquetas. Terrible. Ay, no, me decían como nombres, porque mi pueblo es muy folclórico, entonces me decían cosas como Tarabita del Diablo, que yo no sé qué era eso, era como un animal. No sé, me decían muchas cosas muy curiosas,
Y claro, tú creces con esa idea y tú crees que lo que tú tienes que seguir, lo que tú crees de ti es lo que tú vas a actuar. Aunque lo que tú crees de ti no tenga veracidad o no lo hayas comprobado científicamente, ¿sabes? Pero si tú creces con la idea de que eres terrible, ¿qué vas a hacer? Vas a ser terrible. Vamos a actuar. Entonces, Bienvenidos. exactamente. Que se abra el Y yo creo telón. que esto es mucho de la identidad, ¿no? Porque muchas veces no nos damos cuenta de que somos de acuerdo a lo que escuchamos. Y entonces en la niñez perpetuamos una identidad que queremos seguir en la adolescencia, queremos seguir en la adultez, y eso nos genera conflicto, porque para eso son etapas. Entonces yo mi niñez la transcurrí muy curiosa, muy alegre, muy despierta, con una energía increíble. Era muy difícil para mí estarme quieta y eso hacía que yo siempre estuviera disfrutando de la naturaleza, en un campo, encima de una mata de mango, subiendo a lo más alto, no midiendo riesgos, no me importaba tampoco medir riesgos, pero eso hizo que disfrutara de muchísimas cosas, que hoy en día me río mucho de eso. Y ya en mi adolescencia la energía empezó como a bajar, ¿no? Después de pasar de tener una energía y una alegría y ser como la que siempre estaba despertando la casa y avivando la casa, de repente empecé como a notar ciertos cambios en un bajón de energía, y ese bajón de energía es una comorbilidad, es decir, una complicación muy común en los niños adolescentes con TDAH, que es el trastorno depresivo mayor. Empecé a no dormir, yo desde los 11 años no sé qué es tener un cerebro que se apaga a cierta hora y se activa a cierta hora sin ningún problema. Yo pasaba 3 noches sin dormir, tenía pensamientos muy fuertes, muy negativos. Fue una etapa de mi vida que no fue corta, porque a mí me dieron el diagnóstico de trastorno depresivo como a los 11, 12 años, y yo recuerdo que yo pasé toda mi adolescencia deprimida. Entonces fue que sí, a los 17, ¿Qué? la depresión tiene muchas caras. Desde Sí. las 11 hasta los 17, Sí. desde que Yo dieron el diagnóstico. Sí, a partir de los 15, no, a partir de los 16, la depresión tuvo otra cara. La depresión tiene muchas caras, ¿no? No siempre es una persona en un rincón llorando. Fui esa, pero mi depresión tuvo muchas caras, como las de muchas depresiones, ¿no? En mi adolescencia era extrema rebeldía, o sea que si yo era rebelde en la niñez, en mi adolescencia eso se multiplicó. Tenía muy mala relación con mis padres, ellos hacían lo mejor que podían. Yo soy hija de un ingeniero y de una psiquiatra, entonces era como el talón de Aquiles de mi mamá, y mi mamá así como que no sé qué hacer con esta niña, pero la verdad es que siempre supo qué hacer. O sea, ella siempre me llevó a donde me tenía que llevar, me atendía donde me tenía que atender, pero hay unos casos particulares, no es el común denominador, que es la depresión resistente al medicamento. Yo tenía un trastorno depresivo que no respondía al tratamiento. A mí me ponían medicamentos para dormir, no sé, a un adulto, y yo no me dormía. O sea, era como algo que costaba mucho la recuperación a nivel químico. Y a nivel de psicoterapia, yo no tenía una apertura. Y un adolescente tú lo puedes llevar, tú lo puedes obligar, tú lo puedes lo que sea. Pero si la enfermedad lo tiene en un punto de resistencia a la mejora, no vas a mejorar. Es como un cáncer, ¿sabes? Le pones quimioterapia, hay gente a la que le funciona, hay gente a la que no le funciona. Entonces la enfermedad sigue avanzando. Entonces mi depresión no respondía. Mis papás hicieron lo mejor que pudieron dentro de las herramientas que tenían, y yo también. Yo de verdad hice lo mejor que pude, y dentro de lo mejor que pude hacer, claro, ahí yo desarrollé identidad, autoconcepto, autoimagen, personalidad, autoestima en un cerebro deprimido. Entonces todas estas ideas de lo que yo era estaban basadas en un desajuste, en una idea errática de mí, en que yo era mala, que yo tenía malos sentimientos, porque tenía pensamientos malos. Y una persona con depresión, ¿qué va a tener? No va a tener pensamientos alegres, positivos y motivadores. Entonces, por supuesto, la valía de un niño adolescente está en los estudios. Yo en la niñez tuve excelente desempeño, a pesar de tener TDAH, tuve mi tutora, tuve mi psicopedagoga, mis tareas dirigidas. O sea, yo nunca tuve problemas académicos en la primaria,
aunque los problemas emocionales yo sí ya identifico que comenzaron antes de la adolescencia, ¿no? Solo que la adolescencia lo explotó. Y en mi adolescencia tuve un declive en lo académico, que es una señal muy importante a ver en los adolescentes. Un adolescente no deja de estudiar, no deja de atender, no deja de memorizar porque quiera. O sea, algo está pasando en ese cerebro que Claro. por eso el adolescente genera un cambio en su comportamiento y genera un cambio en su desempeño académico. Entonces yo empecé, y obviamente el colegio te da tu valía de acuerdo a tu desempeño académico. Tus padres sin querer también a veces te ponen la valía en tu desempeño académico. Los Dios mío, tíos, las abuelas, acabas de dar en un punto importantísimo, el tema de la educación que tiene esta validación en el desempeño académico y no en lo que vivimos emocionalmente, sobre todo en la etapa adolescente, que es tan difícil, y eso lo que hace es reforzar la incomprensión para estos adolescentes. Exacto, y una identidad errática, porque asociamos como cultura que el éxito académico equivale al éxito laboral. Y hay algo que se nos olvida dentro de ese éxito académico y ese éxito laboral, es la persona disfruta el proceso. La persona disfruta el proceso de aprendizaje. La persona disfruta luego de su trabajo o simplemente se dedicó a llenar expectativas externas, a ser la niña buena, a la que todo lo hacía bien, a que salía bien y estudió una carrera que no le gustaba. O estudió una carrera porque eso era lo que había que estudiar en ese tiempo, ¿no? Porque es que como cultura se nos enseña que tú tienes que salir bien para tener éxito. Y bueno, yo ya como terapeuta, que tengo ya varios años ejerciendo, me di cuenta que no. O sea, yo pregunto desempeño académico a mis pacientes para ver las dificultades que pudo haber tenido en su desempeño académico, pero no percibo su desempeño académico como un factor de valía, ¿vale? Y de hecho pongo cuidado en el que el paciente lo haga, porque el poner la valía en el éxito académico o laboral es algo nocivo, porque la verdad es que existen muchos privilegios. Yo tuve muchísimos privilegios y eso me permitió a mí alcanzar ciertas oportunidades, pero yo no creo en esto de tú lo creas, tú lo puedes, si tú lo piensas, tú lo vas a poder todo, y es como ya va. Si yo nací en cierto contexto, con dificultades económicas, con dificultades emocionales, en un contexto completamente disfuncional, mi resultado hubiese sido muy diferente. Entonces, esas son cosas que hay que tener en cuenta. O sea, hay que tener en cuenta el factor privilegio, no desde un punto de vista despectivo, sino como un factor fundamental en muchísimos casos. Y que no Un siempre factor de ventajas, si quieres, lo puedes. o de facilidad que no se tiene que culpar, se tiende a culpar, ¿no? Se tiende a cuestionar. Bueno, no. Tus padres estaban haciendo lo que debían hacer cualquier padre, no sé, en general, no pasa nada. Pero sí reconocerlo para no esperar de los demás lo mismo que lograste tú, que es lo que sucede ahora, porque unos los logran y otros no, porque para otros es más difícil de acuerdo a su contexto. Las carencias afectivas, los espacios disfuncionales, también la parte económica es importante para que tú te desenvuelvas. No es un pensamiento mágico, religioso, no sé qué, y ya mañana vamos a estar todos felices. No, no funciona así. Hola, bienvenido, esta es la vida. Exacto, y es que la salud mental no solamente se trata de yo puedo cambiar mi realidad mental. Si yo tengo una situación de pobreza, si yo no puedo pagar mi universidad, si yo no puedo pagar mi casa, es muy difícil tener salud mental, ¿vale? Entonces es casi imposible, por no decir imposible, que tú realmente puedas desarrollar salud mental por solamente trabajo mental. Tiene que haber, se supone que tu contexto socioeconómico, sociopolítico tiene que sostenerte con ciertos recursos para que tú puedas tener calidad de vida, que la calidad de vida repercute mucho en la salud mental. La calidad de vida en todo ese proceso para mí era buena en contextos de recursos, pero el cerebro deprimido no logra verlo. O sea, yo lo tenía todo, como muchas veces le dicen a una persona deprimida, es que lo tienes todo, deberías ser agradecido, sí, pero una cosa es tenerlo todo y poder verlo, y tener un cerebro con la capacidad de agradecer, y otro cerebro con alteraciones químicas que le quitan la capacidad de atender esos privilegios, esas facilidades de la vida y poder agradecerlos, porque no es simplemente ser agradecido. Si tú puedes agradecer y yo puedo agradecer, maravilloso, que nuestro cerebro nos lo permite,
pero no todo cerebro permite el agradecimiento. Eso depende en gran parte de este contexto que te hablé y también de la química del cerebro. Mi cerebro no me permitía, de acuerdo a su química, a agradecer, a relacionarme de manera adecuada, a pensar bien de mí o a reconocerme los esfuerzos que yo hacía. Yo pensé creyendo que yo era bruta para los estudios, que yo no tenía capacidades intelectuales, que yo no sé qué iba a hacer de mí, ¿sabes? Entonces, y a la larga, ahora, en mi adultez, es como que veo hacia atrás y digo, tú siempre fuiste extremadamente inteligente y tengo textos míos y escritos míos y como a mí me gustaba mucho leer y escribirlo y yo decía, tú tienes años de tu vida estudiando, solamente que incluso en esos momentos en los que estudiabas, tu cerebro no te permitía reconocerte que lo hacías y reconocerte que para eso tenías que ser inteligente. Entonces, todo se trata de la percepción. Como tu cerebro perciba, también vas a construir identidad. Esa identidad de la adolescente deprimida me costó un poco sacudirme de ella, pero lo logré también gracias a los beneficios de la biología, porque el cerebro se termina de formar cerca de los 30 años. Y fue a partir de como los 24, 23, que yo fui a terapia por primera vez de manera voluntaria, o sea, porque yo quería hacer cambios. Y todavía sigo en terapia, que ya yo iba como despertando un poco más a esas áreas del cerebro que en la adolescencia no trabajaban ni tenían que trabajar, porque si tú le sumas el proceso de adolescencia, donde el área frontal que controla impulsos, regula emociones, mide consecuencias, no está trabajando de manera adecuada o está trabajando acorde a su edad y le agregas la química de depresión, obviamente va a ser un área frontal que va a funcionar muy paupérrimamente. Entonces, bueno, yo creía que yo era lo que yo hacía, que yo era lo que yo pensaba, sin saber que todo lo que yo hacía y pensaba venía de una química completamente desajustada. Y fue una historia que a mí me generó mucha vergüenza. Y a mí hoy en día me llama mucho la atención esa vergüenza porque digo, oye, imagínate que no hubiese sido un trastorno depresivo mayor, sino que hubiese sido una leucemia. O sea, ¿a ti te daría vergüenza decir que desde los 11 a los 17 tuviste leucemia? No, porque, bueno, es una enfermedad. Ah, bueno, la depresión también es una enfermedad, ¿sabes? Es como que te genere vergüenza algo que viene de un órgano solamente porque el contexto cultural te enseñan a que deprimirse es debilidad o deprimirse es que, ¿sabes? Eres muy complejita y como que tú eres muy enrollada. Me quedó lo de malagradecida. Tienes todo, tienes que agradecer. ¿Qué más te falta? Sí. Porque no eres feliz. Muchas veces escuché esa frase y sí, claro, era algo que venía siempre, por lo menos donde yo lo escuchaba, venía de una buena intención, ¿sabes? Como que una tía, un primo, hija, pero es que tú tienes todo, tienes que agradecer y y yo como que, ok, eso no hace que mi cerebro tenga endorfinas y serotoninas para yo decir, oye, qué bueno estar viva, qué bueno que mi corazón lata, qué bueno que mis piernas puedan caminar por sí solas. O sea, eso es algo que te lo permite la química cerebral y que por mucho tiempo mi cerebro no me lo permitió. También creo que el tema del agradecimiento tiene un elemento cultural. El agradecimiento yo siento que es una experiencia muy subjetiva, ¿no? Tú entiendes el agradecimiento y entiendes que cuando agradeces hay como una energía positiva en relación a que estás reconociendo, pero a veces no es solamente porque esté el cerebro con alguna condición específica, sino hay procesos también difíciles que ya va, espérate maldecir primero porque estoy arrecha con lo que me está pasando, yo más adelante veo si coño de la madre agradezco. No sé si me explico, claro. Es como forzado también. Entonces es como, ya vamos a darle una vueltita bien a lo que significa agradecer. El agradecimiento lleva como un tiempo, sobre todo si estás pasando por situaciones difíciles. Tienes que agradecer, pero ahorita estoy mal, ¿cómo agradezco? Discúlpame, me siento mal de muchas maneras. Totalmente, y también tiene mucho que ver con las creencias espirituales de la persona. Como yo crecí con una identidad que estaba peleada con la iglesia, porque no entendía la misoginia, no entendía por qué María o por qué las mujeres eran tan castigadas, ¿sabes? Como, ¿por qué de acuerdo a la lectura el periodo fue un castigo para la mujer cuando este señor que estaba en el paraíso
no le pusieron una pistola en la cabeza, él fue porque quiso. Entonces eso generó que un cura me insultara y me dijera un bromero la primera vez que hice una confesión, que dije primera y última vez que me confieso. No puede ser, Entonces, tenemos la misma experiencia. Yo entonces, ni siquiera hice la primera comunión, me salté los parámetros, era como que yo sabía que iban a haber una graduación y los chamos de esa graduación iban a hacer una fila para confesarse. Y yo dije, ya, ¿cómo hago la primera comunión? Me confieso, hago la fila, me confieso, tomo la hostia, ya hice la comunión sin tener que ir al catecismo. Y eso lo hice a los 14 años. Y lo hice, entré y dije, ajá, bueno, ¿cuál es el pecado que tengo? Imagínate con 14 años, cuando dices pecado, digo, pero no he matado a nadie. Bueno, ay, bueno, yo a veces soy rebelde con mi mamá y no le hago caso. Fue lo primero que se me ocurrió y me dijo, se nota la calaña que eres. Y yo me fui toda confundida. Después de adulta también dije, le di una lectura nueva y dije, qué buena fui que no reaccioné, porque ahorita, con la edad que tengo, el peo que se arma en la iglesia no es normal. Claro, O sea, es que ¿tú desde pequeña tienes esas interrogantes o fue en la adolescencia cuando tenías el diagnóstico? no, desde pequeña. Desde pequeña tuve esas interrogantes y no entendía. En el catecismo comenzaron. Fue en el catecismo. Y ya en la adolescencia sí era de que, mira, no, tienes que obligarme a ir a la iglesia, y era literal obligada que iba, y ya hasta que cumplí 18 años y dije, me tienes que amarrar y montarme en el carro para que yo vaya para la iglesia porque no pienso ir más. Y fue cuando empecé a leer sobre filosofía. Entonces entendí el mundo desde otro punto de vista, pero el asunto es que no hay que ligar. Yo ligué espiritualidad con religión y eso hizo que por mucho tiempo yo estuviera alejada de mi espiritualidad. Entonces, la espiritualidad es ese salirte de la mente un rato y vivir en la energía que eres. Entonces, yo por mucho tiempo no estuve conectada con mi propia energía. Entonces, yo tampoco tenía una práctica espiritual o religiosa que yo voluntariamente me aperturara al agradecimiento, y eso es otra cosa. Yo conozco pacientes que tienen depresión, que tienen trastornos mentales, que les dificulta el agradecimiento, pero ellos tienen el hábito del agradecimiento. Yo no tenía ese hábito del agradecimiento. Entonces, en ese entonces, yo tuve como una distancia de mi mundo espiritual, y ya luego eso se fue como reconstruyendo con mi propio concepto, porque busqué a Dios muchísimo, muchísimo, porque es algo que la cultura te impone y que somos seres biopsicosociales espirituales. Entonces en mí siempre estaba la necesidad, solamente que lo que me encontraba era el dogma, era como la cuestión de la culpa, el castigo, la penitencia, era como todo era desde una interpretación completamente patológica y errática, por lo menos las personas que me encontré en el camino, y yo dije, esta no es mi vida, esta no es mi vida. Me salgo del colegio, entro a otro colegio en los últimos años y se quiebra una identidad de la Adriana chiquitica, apagadita, con ideación suicida, depresiva, y comienzo como a conectar. Te cambia el entorno, también cambias tú inevitablemente. Mi entorno no era sano. Tenía una relación a muy corta edad con una persona que era mayor de edad y yo era menor de edad. Y esto claramente me trastocó lo que eran las relaciones sanas, me trastocó lo que era el rol de una mujer, lo que era el rol del hombre. Y de esa primera relación quedan muchísimos estragos, que ya me los he trabajado muchísimo en terapia, pero que hoy en día, a mis 32 años, sigo trabajando, ¿sabes? Sigo trabajando heridas, huellas némicas que están allí, que yo veo como que mi hipocampo a veces responde a ciertas situaciones como hubiese respondido una Adriana adolescente, y me digo, wow, mira, esto hay que trabajarlo en terapia, ¿no? Como que estoy reaccionando como de manera regresiva. Entonces yo no lo tomo ya como algo para juzgarme, sino como algo para trabajar, porque yo creo que el mayor mensaje de mi proceso de individuación y de mi identidad es aprender a ver mi historia y a ver mi identidad sin juzgar. Yo creo que ese es el mayor aprendizaje del ser humano. Aprender a verse a sí mismo sin juzgarse, aprender a ver la propia historia sin vergüenza, aprender a ver la propia historia con compasión, con aceptación, porque la historia fue lo que fue y nada de lo que hagamos y nada de lo que repudiemos y reneguemos va a cambiar lo que fue. Lo que sí podemos hacer es resignificar. Yo lo hice muchísimo. Yo tenía un concepto de mis padres que venía de un cerebro deprimido. Entonces era como justamente
esta parte, la tercera pregunta era que si hubo incomprensión por parte del sistema familiar cuando estabas en esta búsqueda de encontrarte contigo misma. ¿Cómo fue Sí, este claro. desencuentro de los padres? ¿Cómo que en algún punto supongo que querían, no sé, soltar la toalla? O sea, ¿qué hacemos? Mira, Desesperados. mis papás, algo que siempre hicieron, y yo creo que ahí como que los admiro muchísimo, es el nunca cansarse de hablar, ¿sabes? No definir a tu hijo por lo que es en el momento. Yo de mis padres recibí una comprensión demasiado grande. En el momento como adolescente no lo veía, era una inmadura, ¿sabes? Era como que veía la protección como control. Y realmente hoy en día veo que muchas de las cosas que mis padres tuvieron para protegerme era porque existen personas que son capaces de violentar, de abusar, de hacerle daño a un menor de edad, ¿no? Entonces, y sobre todo a un cerebro deprimido decirle cosas que no son. Entonces yo admiro mucho a mis padres, mi mamá nunca se dio por vencida, mi papá tampoco, mi papá me acompañó, me acompañaba las noches que yo no podía dormir, mi mamá llamó a cuantos psiquiatra, cuantos psicólogo, me llevaron a Caracas y movieron todo lo que tenían que mover e hicieron todo lo que un padre y una madre tenían que hacer en el proceso y nunca cansarse de hablar. O sea, nunca cansarse de decir como esto va a pasar, es una enfermedad, esto no eres tú, ¿sabes? Era como ese constante y esa constante de amor, ¿sabes? Yo creo que eso es algo muy importante en un cerebro de un adolescente, porque el adolescente no lo va a apreciar, no lo va a ver, pero el adulto sí. Entonces yo lo que de adolescente no apreciaba, de adulta lo aprecio y lo agradezco muchísimo porque ¿quién sabe cómo lidiar con un hijo adolescente y quién sabe lidiar con un hijo adolescente deprimido? O sea, eso es Wow, algo me encanta súper lo que estás difícil. diciendo. Esto es puro oro, porque Yo quiero que los compadezco padres tanto a mis vean padres. esto. Claro, porque es que para mí fue duro y yo lo puedo entender. Yo antes solo pensaba en lo duro que había sido para mí. Hoy en día tengo la capacidad de ver hacia atrás y decir, wow, qué difícil debió haber sido esto para mi mamá psiquiatra, ayudar a tantos adolescentes, ayudar a tanta gente y que su hija no le responde el tratamiento. O sea, es como si ella hubiese sido oncóloga y sacara a muchos niños del cáncer y a su hija no la hubiese podido sacar porque el cáncer la deterioraba cada vez más. O sea, es algo de impotencia y mi papá dentro de las herramientas, mi papá se leyó cuánto libro porque él era ingeniero, pero estaba casado por una psiquiatra y se rodeaba de psiquiatras, entonces ese era como su mundo también y él se instruyó muchísimo en el tema. Y también el apoyo familiar, o sea, el círculo de apoyo puede empeorar una enfermedad mental o la puede atenuar o la puede como que sostener, ¿no? Porque un círculo de apoyo caótico, disfuncional, un círculo de apoyo que no entienda lo que es un trastorno depresivo, que no entienda lo que es una medicación psiquiatra, que se niegue a darle medicación psiquiatra a su hijo porque su hijo no está loco, eso es algo que empeora. O sea, yo agradezco demasiado de mis padres el nivel de cultura y de educación que tenían, que no venían ellos de allá, eso se lo sembraron y se lo trabajaron ellos, que me permitieron a mí tener a la mano cualquier tratamiento que a un psiquiatra que me estuviera viendo se le ocurriera como propicio. Y aún así el tratamiento no respondía. Mi cerebro empezó a responder más a medida que iba creciendo y que iba madurando. Y como te digo, la depresión tiene muchas caras. Antes era la chica poquitica, sumisa, pero a la vez se me volteaba y era una persona súper agrandada y con un ego y tenía como que, claro, por fuera soy, por dentro soy débil o me consideraba débil, entonces por dentro mostraba una coraza increíble y una rebeldía y la fiesta y la rumba. Entonces muchas personas que están deprimidas tapan eso con una vida de fiesta, una vida alegre. Y esto era todo lo contrario, era una vida de fiesta, pero para llenar vacíos, ¿me entiendes? Para sentir que pertenecía a algún lugar. No me juzgo tampoco por eso, porque en la adolescencia justamente lo que pasa es una crisis de la identidad. No es porque el adolescente esté quebrado o esté mal que pasa por esa crisis, no, es que a nivel psicológico esa es la fase que el adolescente tiene que transitar, el a qué pertenezco, qué me gusta, qué no me gusta, qué es negociable para mí, qué no es negociable para mí. Y nos guste o no, en la vía para llevar, transitar esa crisis de la identidad es el ensayo y el error. Wow.
tenía preguntas y ya siento que diste una cátedra de todo. Voy a hacer énfasis en que este episodio sea visto por padres, porque me parece demasiado valioso lo que estás diciendo, sobre todo porque en mi caso siento que el tema de educar comienza desde quitar el juicio. Los padres hacen lo que pueden, listo. Pero mientras más herramientas tengan, mientras más conocimiento, mientras más ideas tengan de cómo entender esto que sucede con los adolescentes, como que para que se sientan acompañados, sobre todo. Súper importante. Siempre estamos reconstruyendo nuestra identidad. Sí, por lo menos desde mi experiencia subjetiva, espero que sí. Espero que sí, porque qué aburrido quedarme siendo la misma persona que soy. Y no te quiero decir que un día me voy a dedicar a ser un cirquense y al otro día voy a ser administradora. No, no hablo de eso, que también es permitido, ¿vale? No, no tiene nada de malo. Pero yo espero siempre estar reconstruyendo mi identidad porque es que siempre hay partes mías que me encanta observar y decir, yo puedo mejorar esto. Yo lo puedo, mira, esto lo asocio que quizás viene de una parte mía que no está sana, o quizás viene de algo que viene más atrás, que viene de mi abuela, de mi bisabuela, de algo aprendido generacionalmente. Yo espero que sí, yo siempre voy a querer seguir reconstruyendo mi identidad, porque es imposible que tú a los 32 años seas la misma persona que a los 60 años. Evolutivamente, eso es imposible. Entonces sí, siempre estamos reconstruyéndonos porque siempre estamos viviendo experiencias diferentes. Las demandas del entorno son distintas. Si no eres madre, que eso te cambia por completo la identidad, eso es una ruptura de la identidad súper importante, como el trabajo, emprender un negocio, emprender una organización o una ONG o un podcast. O sea, nuestra identidad siempre va cambiando porque es que mientras estemos con vida estamos teniendo experiencias. Hay reconstrucciones de la identidad que pueden estarse como viviendo son crisis naturalmente, la reconstrucción de la identidad son crisis y transiciones, porque la vida misma es un proceso continuo de cambios, crisis y transiciones. Pero para algunos cerebros es mucho más difícil el tema de reconstruir la identidad porque se aferran al pasado y se aferran a lo que fueron, aunque ese pasado, aunque esa identidad del pasado les esté generando un gran sufrimiento y sea la causa por la que hoy se les cueste tanto adaptarse a lo que están viviendo o a los cambios, porque la vida es un constante cambio y luchar con la realidad, luchar con lo que me está pasando, es un indicio de que tenemos una identidad que necesita una transición, que necesitamos transformar. Yo siempre pienso que en distintas etapas tenemos una filosofía de vida y las crisis nos ocurren porque esa filosofía de vida caducó y necesitamos estudiar, ¿sabes? Nutrirnos de nueva información y crear una nueva filosofía de vida, quizás rescatando algunos elementos esenciales de esa vieja identidad, pero deshaciéndonos de lo que definitivamente ya no necesitamos. Y que nos permite también adaptarnos. ¿Ah? Sabes que con respecto, que nos permite también adaptarnos, reconstruimos la identidad para seguir en adaptación. Cuando tú dices el tema de que siempre hay crisis, siempre hay rupturas, me gusta muchísimo eso porque con respecto a lo que ha pasado en Venezuela, como ha sido un tema eterno para todos porque nos ha afectado, a mí me ha causado mucha curiosidad porque siento que esta crisis se ve como una novedad, ¿sabes? Y sí, puede decir que sea una crisis histórica, pero es como, la crisis no es nueva para los seres humanos. Entonces, ¿dónde está nosotros entender o la profundidad o el sentido de esta crisis que creo que nos ha costado como venezolanos encontrársela, ¿no? Porque el mundo vive en guerras, los países también están en crisis, nacemos en crisis, la identidad es una crisis, la adultez es otra crisis, parir es una crisis. Cada tanto estamos reconstruyendo, entonces digo, ¿dónde está la novedad? Sí, de esto se trata la vida, ¿no? Y no por ser pesimista, sino que es parte justamente de lo que nos permite evolucionar. No sé si has pensado en ese tema de la crisis en Venezuela. Yo le he requemado muchísimo porque creo que ha sido nuestro trabajo constante hace muchos años atrás. Hasta ahora todavía lo sigue siendo. Sí, por supuesto. Como venezolanos nosotros tenemos nuestra situación geopolítica como algo incrustado en el pecho, ¿sabes? Eso es algo con lo que aprendemos a vivir y la forma en la que nos relacionemos con nuestro país, la forma en la que nos relacionamos con nuestra propia identidad nacionalista,
también tiene mucho que ver con nuestra postura ante la vida. Yo soy venezolana y vivo en Venezuela y he vivido fuera de Venezuela, pero nunca he sentido esa ruptura con mi país y respeto mucho a las personas que han sentido esa ruptura porque ha sido la forma en la que su cerebro ha encontrado de vivir su duelo migratorio, porque el venezolano vive en duelo migratorio, viva o no viva en el país. Nosotros porque estamos viviendo en Venezuela, pero este no es Venezuela, este es un metaverso, una distopía, ¿no?, en la que vivimos. Y el que está fuera del país también vive un duelo migratorio porque es que el país que era ya no existe. Yo creo que también es muy importante entender que sí, es una crisis que lleva mucho tiempo, pero la crisis nunca ha permanecido exactamente igual. O sea, la crisis ha tenido sus periodos y hay sus periodos de recesión y hay sus periodos de estabilidad y parece estabilidad, pero encontramos ahí una especie de estabilidad como podemos y de repente hay otro declive, pero nunca se ha mantenido exactamente igual y nuestra identidad tampoco. Muchas de las identidades de nuestros países se han roto porque es que basábamos nuestra identidad en nuestra situación económica. Por supuesto, eso afecta muchísimo y dirige mucho de nuestra identidad, pero muchas identidades que se basaban en esa prosperidad, en esa abundancia, a la hora de no tener, son personas completamente diferentes. Entonces, por supuesto, es algo que el entorno afecta muchísimo nuestra identidad y lo que creemos de nosotros mismos. Yo creo que a pesar de la crisis, yo soy muy creyente de la obra de Viktor Frankl, que este judío que sobrevivió a 4 campos de concentración en el Holocausto, que quemaron todo su trabajo. Él nos enseña a través de sus textos que nuestro sentido de la vida no puede estar ni en lo económico ni en el trabajo, porque llega un holocausto, llega una pandemia, llega un encierro por una explosión social, una guerra, y no podemos ser esa persona. Entonces, ¿qué pasa con nuestra identidad? Bueno, entonces a mí me gusta basar mi identidad en mis hábitos y mis hábitos con los que tengo a la mano, ¿sabes? Si yo no tengo para pagarme el mejor gimnasio de toda Valencia, yo tengo para hacer ejercicios acá en mi casa. Si yo no tengo para comer salmón o cosas de nutricionistas millonarios, bueno, yo no tengo para comer legumbres, yo tengo para comer esto. Entonces no se trata de un conformismo, se trata de trabajar con lo que tenemos a la mano y de entender que la reconstrucción de nuestra identidad va más allá que nuestra situación geopolítica cambie, que el cambio sí tiene que venir de adentro, porque el cambio desde adentro es lo que me hace a mí ser una ciudadana de a pie decente, ¿vale? Que vea al otro, que no insulte, que no denigre, que no pase por encima del otro, que no atropelle. Eso muchas veces creemos que viene de un gobierno, pero realmente viene de nosotros mismos. Y suena muy feo lo que digo, pero cuando yo veo el autoestima de nuestra sociedad, yo pienso como es lamentable, pero estamos viviendo históricamente lo que tenemos que vivir con un país, como un país joven con respecto a la independencia, eso en comparación a otros países, que bueno, tenían el privilegio de ellos ser los que colonizaban. Claro, hay una diferencia importantísima. Exactamente, entonces somos un país que está viviendo lo que transitoriamente tiene que vivir para aprender lo que tiene que aprender. Espero yo que el aprendizaje sea de crecimiento, de evolución y que podamos trabajar el resentimiento, que podamos trabajar la desdicha y la desesperanza aprendida, porque a donde nosotros nos movamos, vamos a ser venezolanos. Entonces, de querer despojarme de algo, que ni que haga lo que haga, me voy a despojar de eso, es algo que sin duda habla de una crisis de identidad que, como repito, no lo juzgo, pero sin duda determina mucho de nuestra salud mental, determina mucho de nuestra calidad de vida, porque siempre va a haber algo que nos va a recordar lo que somos. Y cómo reaccionemos ante esto, pues dice mucho de cómo estamos con nuestra identidad. Está genial como lo estás diciendo, porque me hace pensar que la crisis en este escenario nos está llevando a construir una nueva identidad del venezolano, cuestionando las cosas que antes no eran cuestionadas, que antes no se veían, que emergieron cosas que eran parte nuestra, que tampoco lo sabíamos, era como que estábamos ajenos a eso, y ahora es como que, ¿quiénes somos? ¿Qué vamos a hacer en el futuro? ¿Qué estamos haciendo con esta crisis? Y me encantó, lo voy a tomar
porque me generó como que, qué bonito, es lo que tenemos que vivir y seguramente es justamente por el tema de la identidad que es nuestro tema. Antes yo creo que la identidad estaba muy quebrada y que a partir de todo el tema de la crisis se vino como desvaneciendo. Yo hace 2 años creo estaba como repensándome en relación a este tema y decía como, no recuerdo cuándo es la fecha de la bandera. Nos cambiaron los símbolos patrios y sabes que estos símbolos son parte de la identidad y yo siento que hubo algo determinante en relación a que ya no, si no sabes, la fecha importante de la independencia, si no se celebra, sino que se hacía de manera diferente, porque aquí en Chile lo celebran, acá en Chile la identidad está como muy arraigada. Y yo, ¿dónde está mi identidad como venezolano si yo recuerdo que todas estas cosas eran como apartadas, no eran celebradas? Entonces aquí había algo desde hace tiempo, ¿sabes? La forma en la que nos independizamos y construimos la identidad en base a algo que en la medida que iba pasando el tiempo pareciera que nos fue como disgregando, no sé quiénes éramos. Totalmente. Si no sabemos quiénes somos, de dónde venimos, qué nos pasó como historia, tenemos la desdicha de repetir la historia, ¿sabes? De no Totalmente. darnos cuenta de a quién estamos eligiendo, porque yo creo que para crear identidad nacional es muy importante separar la relación que tú tienes con el gobierno de paso, que todo gobierno es de paso, no importa cuántos años dura una dictadura, es de paso y no hay nada permanente en el mundo. Y una cosa es la relación que tienes con ese gobierno y otra cosa es la relación que tú tienes con tu país, con tu tierra, con los recuerdos que tienes en ese país, con las características, porque como todo en la vida hay características buenas y características desagradables. ¿Sabes? Sí, hay características en la cultura que nos hacen falta mejorar de acuerdo a un criterio subjetivo, pero también hay muchas características que nos denotan como personas muy particulares. Y yo me quedo con eso, yo me quedo con el hecho de haber trabajado en un restaurante de Manhattan y que mi personalidad haya quedado en esas personas como si las conocí hace 5 años y lloraban cuando me fui. Yo digo, esto es el venezolano. El venezolano es una persona que se gana el corazón de la gente, que es supremamente amable, gentil, trabajador, colaborador, que es una persona que siempre está puesta con una sonrisa, no importa que esté pasando por un mal momento. Entonces, para mí eso era como un orgullo ser venezolana y haberme ganado el corazón de estas personas porque uno va representando para mí, ¿no? Desde mi identidad, yo represento mi país a donde voy. Entonces, yo quiero que mi país sea representado desde el orgullo. Y estas otras personas que decimos, no, esto no nos representa, eso representa a un grupo, a una minoría. También no podemos simplemente, no, yo me siento solo orgullosa de lo bonito que somos. No, también para tener una identidad sana, una autoestima sana, hay que reconocer que como cualquier lugar, como cualquier país, van a tener aspectos sanos y otros aspectos no tan sanos. Como una psique, totalmente, pero macro. Literalmente, luz y sombra. Luz y sombra. Estaba viendo una entrevista de Valentina Quintero y ella decía, si al venezolano le falta tantas cosas de su cotidianidad y vive pendiente de la luz, el agua y está en la necesidad y aún así le echa. ¿Tú te imaginas lo que vamos a llegar a hacer el día que estas necesidades básicas estén cubiertas? Y ella decía con mucho orgullo como que vamos a explotar. Total, Y yo también totalmente. creo eso, realmente, honestamente. Sí. Ahora, hay un tema con la diferenciación que a mí me llamó mucho la atención porque construimos una identidad a partir de ciertos elementos, crisis, crecimientos. Diferenciarnos es en comparación a construir la identidad, ¿cuál es la diferencia de diferenciarnos, aunque suene repetitivo? Mira, diferenciarnos, como mismo lo dijiste, viene de una comparación, ¿no? Diferente según qué, diferente a lo que fui, ¿no? Ese proceso de diferenciación, de ser individuales, de ser individuos, el proceso de individuación, sí es un proceso de separación de la identidad, es un proceso de donde tú entiendes que, ok, yo creía que era esto, y el proceso de diferenciarte es un camino más hacia ti mismo, es un camino más auténtico, es un camino que tiene mucho más que ver con escuchar esas necesidades que enterramos y ponemos encima de estas las expectativas de los demás, lo que se supone que tenemos que hacer, la pareja que se supone que tenemos que tener, los hijos que se supone que tenemos que tener,
Pero la forma, el camino de individuación es esas necesidades rompiendo todo esto y emergiendo a través de crisis, benditas crisis, porque las crisis son unas bendiciones. Tenemos es que resignificar la crisis, porque cuando hablamos de crisis parece que hablamos de algo catastrófico. Y yo quiero acá dejar por sentado que la crisis es una oportunidad. La confusión es una oportunidad. Si tú estás dudando, si tú estás confundido, si tú no sabes a dónde ir, tú estás en el lugar en el que tienes que estar. Estás reconociendo y conociendo. Y estás en la necesidad de deshacerte de cosas que, aunque estás aferrada a esas cosas, si quieres ser tú misma, no puedes serlo con una vieja identidad. Tienes que crear una propia y por eso tienes que aprender a diferenciar, discernir. Ok, ¿qué me sirve a mí de esto que fui? ¿Qué me ayuda a sentir en consonancia conmigo? ¿Qué llevo? Para mí es muy conocido y para mí es una costumbre, pero me genera ruido llenar las expectativas del otro, me genera ruido casarme porque se supone que me tengo que casar, me genera ruido parir porque se supone que ya tengo que parir. Y es como, escucha tu propia voz y tu propia palabra, porque muchas personas que enterraron sus propias necesidades, terminaron casadas con narcisistas, terminaron en relaciones de pareja súper tortuosas, terminaron por ese afán de querer salir embarazadas aunque no se sentían listas, teniendo un montón de pérdidas. O sea, y no digo que esto sea un castigo o una consecuencia de esto, sino que sí, las crisis y transiciones que vivimos son una clara relación a la identidad que tenemos y al proceso de individuación. Entonces, muchas veces estamos escuchando mandatos y existiendo a través de los mandatos, y el proceso de individuación es una ruptura de los mandatos. No se trata de que seas una persona anárquica y errática, no, pero sí se trata de que desde la sanidad, desde el equilibrio, tú puedas encontrarte a ti mismo en esa crisis y entender que la crisis no es simplemente un proceso para tú victimizarte, es un proceso de autorrealización. Es decir, si estoy acá abajo, lo que le sigue es escalar, lo que le sigue es resistir, porque hay muchas veces estamos en una era de inmediatez, ¿sabes? Me deprimo, quiero ir al psiquiatra y que me lo quite, y quiero ir al psicólogo y que en la primera sesión me quite 20 años de trauma. Quiero ir al fisioterapeuta y los 10 años que no fui por dolor en la cervical me lo arreglen en una sola sesión. Quiero algo y me lo traen a mi casa inmediatamente. O sea, vivimos en la era de la inmediatez, y cuando vivimos crisis, las crisis se perpetúan es porque queremos que pasen rápido. Y ese querer que pasen rápido, ese querer no sentir, ese querer evadirnos a nosotros mismos, lo único que hace es que vivamos una vida en constante crisis y nunca lleguemos a la transición, nunca lleguemos a la autorrealización, porque estamos luchando con algo que es innato, que es el cambio, que es la transición. Entonces yo creo que es eso, el proceso de diferenciación o individuación, es un proceso en el que te reencuentras con tus propias necesidades, en un proceso de tocar fondo, en un proceso de no juzgar el tocar fondo, de no juzgar el sentirte inadecuado o el sentirte que no perteneces o el sentirte que no es tu lugar, porque capaz esa sensación de no pertenecer es lo que te salva de seguir en un entorno que te daña. Quizás esa sensación de sentir que el entorno te hiere es porque vives rodeado de personas sumamente violentas y hostiles. Entonces muchas veces esas crisis o esas cosas que vemos en nosotros como errores o como inadecuaciones son realmente lo que va a hacer nuestro ser un poco más consciente, un poco más despierto, de ok, pero ¿por qué dudo tanto de mi dolor? ¿Por qué dudo tanto de mi crisis? ¿Por qué dudo tanto de mi miedo? ¿Por qué no lo escucho? Y lo que ocurre es que evadimos tanto la crisis y evadimos tanto las emociones que cuando ya nos van a hablar, esa emoción nos habla del tamaño, de este tamaño. Y lo que nos dice no lo entendemos porque está acumulado, porque está errático. Y entonces creemos que el miedo es no salgas, no vivas, no hagas nada, quédate cómoda, quédate en esa relación, quédate en ese trabajo, no te muevas. Y es como, no, ya va, el proceso no fue eso. El miedo no te hace eso. Lo que te hace eso es acumular una gran cantidad de momentos en donde no te permitiste sentir el miedo, y ahora que lo escuchas es porque desembocó en una ansiedad generalizada, es porque desembocó en ataques de pánico, porque por mucho tiempo creíste que viniste al mundo a cumplir y a complacer, y no a escucharte y a ver a dónde te tienes que mover y a dónde te tienes que ir y a dónde tienes que romper tu identidad para crear una nueva.
Me parece demasiado genial la diferenciación ahorita en esta era donde estamos constantemente o indirectamente comparándonos, recibiendo un montón de estímulos de la afuera, de Bombardeo. lo que vemos en Instagram, que vemos en las redes sociales, quiénes somos, o quiero ser como el otro, que parece que eso es lo que debemos ser todos, y es como, vamos a detenernos, vamos a diferenciarnos, vamos a escucharnos, porque eso también es un síntoma social y la gente está acelerada constantemente y perdida también. Entonces la individuación viene como, ¿quién eres tú? ¿Qué es lo que deseas hacer? Vamos a romper los mandatos amablemente. Exprésate. Creo que es Creo elemental. que algo importantísimo dentro de la crisis, dentro de la transición, es cómo te tratas cuando estás en crisis. ¿Estás de tu lado o estás en una batalla contigo? En la postura que uno tiene ante el sufrimiento es súper importante para generar una identidad. Mi identidad era la de una persona completamente indefensa ante el sufrimiento, indefensa ante la crisis, indefensa ante el cambio, indefensa ante lo que no saliera como yo esperaba. Y hoy en día para mí la crisis es una oportunidad, unos meses, hace 2 meses, ni 2 meses, un mes y algo, falleció mi papá, una persona fundamental para mí, y mi identidad de hija se rompe. Y yo el día de la muerte de mi papá en el hospital dije, wow, o sea, si yo he crecido tanto y he evolucionado tanto con cada cosa, crisis que me llegó a la vida, con esto, o sea, yo no me imagino el nivel de elevación, ni me imagino, o sea, me emocionaba el día de la muerte de mi padre, la resiliencia, ¿sabes? El visualizarme a futuro ya habiendo transitado el proceso y siguiéndolo transitando, porque es algo con lo que uno vive para toda la vida, sobre todo cuando es un padre que lo dio todo, que dio todo lo que no se le dio a él, lo que él decía, como que yo fui el padre que a mí me hubiese gustado tener, y mientras te doy todo lo que un padre le puede dar a un hijo, mi niño está como llorando, ¿me entiendes? Porque nunca lo ¡Wow! tuve, nunca lo recibí. Entonces, eso yo considero que no es como que, me alegro, ¿no? Que la crisis, me alegro lo de mi papá, sino como, no, es triste, es doloroso, vivo con ello todos los días de mi vida, pero sin embargo lo veo como una oportunidad. O sea, yo considero que el ser humano puede coexistir con la incomodidad de la crisis y el bienestar que se da a sí mismo. O sea, yo puedo cuidar de mí cuando no me siento bien. Y yo creo que eso es identidad. O sea, yo no soy lo que me pasó, yo soy lo que hago con lo que me pasó. Y yo soy el cómo yo resignifico lo que me pasó. Yo no puedo tener el mismo concepto que tenía mis padres de mi adolescencia en la adultez. No podemos ser adultos que desde la psicología culpamos a nuestros padres por lo que somos. Eso ya es cuento viejo, eso es cuento adolescente. Nosotros tenemos que adultizar la versión de la vida que tenemos y adultizar la postura que tenemos ante la vida. Que eso no quiere decir que en momentos no nos demos el permiso de sentirnos chiquiticas y de llorar en posición fetal. Por supuesto que tenemos el permiso, pero en lo que me doy el permiso y sé el para qué me estoy dando el permiso, estoy cuidando mi pensamiento y estoy cuidando lo que me digo. Porque en este proceso de, por ejemplo, un proceso de duelo, que es una ruptura de la identidad inevitable en la vida, existen muchos pensamientos de no es justo, porque él no debió ser. Y a mí me gusta mucho, gracias al sufrimiento, gracias a la resignificación que yo durante tantos años de mi vida hice, y yo considero que si yo no hubiese pasado por todo lo que pasé, no tendría la resiliencia que tengo hoy, porque hay que tener guáramos para perder a un padre como lo era el mío, ¿me entiendes? No es igual, es diferente perder a un padre. Yo vi a mi papá perder a su padre y era un padre de horror, de película de terror. Y perder a mi papá, viendo la comparación de él perder a su papá y yo perder el mío, yo digo, wow, o sea, yo me lo imaginaba como lo peor del mundo. Pero mi papá siempre me habló de la muerte y siempre me habló del dolor y siempre me habló de la crisis y siempre me dio a entender que nadie es especial como para escapar de la muerte. Hija, tú te vas a morir, yo me voy a morir. Lo mejor que tú puedes hacer por tu vida es continuar con la tuya, o sea, no pararte porque yo me muera. Entonces eso para mí ha sido muy importante. Me duele, por supuesto, estoy en dolor, estoy en duelo, pero al mismo tiempo que me está doliendo, no le permito a mi cerebro creérmele el no, porque él y porque no él.
¿Qué tenía mi papá? ¿Qué había hecho mi papá que lo hizo inmortal? Sí, fue un gran padre, pero hay muchos grandes padres, hay muchos padres presentes y ellos también se van a ir. Yo agradezco a la vida el que mi papá no haya tenido que enterrarme a mí, agradezco que esa experiencia no fue así, agradezco yo haber cumplido el ciclo natural de la vida, que es que un hijo entierra a un padre, ese es el ciclo natural, pero muchas veces luchamos con el ciclo y creemos tener la razón sobre cuándo era el tiempo adecuado de una persona. No, es que mi papá no debió irse ahorita. ¿Y quién soy yo para decir eso? Y si mi papá hubiese quedado vivo y hubiese quedado con una insuficiencia cardíaca o renal o respiratoria, mi papá jamás hubiese querido vivir de esa manera. Entonces yo no soy quien para determinar los tiempos de una crisis, para determinar los tiempos de una vida, para decir cómo debió ser mi crisis o cómo no debió ser mi crisis, porque la haya alargado o la haya trazado o la haya vivido en el tiempo que era, la crisis se va a vivir, la pérdida se va a vivir. Hace días leí algo de Walter Rizzo que decía que la calidad, el crecimiento personal, la resiliencia viene de la salud mental, básicamente viene de tu capacidad a perder en la vida. Si tú eres una persona que no quiere perder estatus, no quiere perder dinero, no quiere perder nada, vas a vivir una vida de eterno sufrimiento. Entonces, el sufrimiento tienes que pasar por el dolor, ¿no? Pero perpetuar el sufrimiento por luchar con la realidad, por creer que tenemos un control que nunca vamos a tener, es lo que nos pone en riesgo. Yo en mi adolescencia también me deprimí porque es que yo quería controlar cosas que yo no podía controlar. Yo quería hacer cosas que no podía hacer. Yo quería vivir una vida que yo no tenía. Yo quería que mi mente fuese diferente, yo quería que mis relaciones fuesen diferentes, yo quería que los demás fuesen diferentes como yo quería. Y por supuesto que me iba a deprimir si yo estaba viviendo una lucha con la realidad. Yo estaba viviendo una lucha conmigo mismo, yo no aceptaba quién yo era. Y eso lo único que hizo es que la depresión me durara muchos más años. No de los que me tenía que durar, porque considero que me duró lo que me tenía que durar, ¿vale? No considero que haya sido horrible porque fue largo, porque hay personas que se deprimen solamente durante 5 meses y se suicidan, ¿vale? Cada 4 segundos alguien se suicida. Entonces, el dolor es algo completamente subjetivo. Y si tú me preguntas a mí hoy que estoy en duelo, y esto es algo controversial, pero te habla, te concientiza de lo que son las enfermedades mentales. Yo estoy en duelo por la muerte de mi persona, porque era mi persona favorita, una de mis personas favoritas, y yo no estoy tan en duelo como cuando estaba deprimida. O sea, imagínate, mis niveles de sufrimiento eran tan estratosféricos, tan horrorosos, que a mí la vida me dolía más cuando estaba deprimida que ahorita que perdí al ser más importante de mi vida. Y eso te habla de, primero, la evolución de la identidad, ¿no? Porque estoy en duelo con un montón de herramientas que antes no tenía. No es lo mismo vivir el dolor con herramientas que vivirlo sin herramientas. Entonces tú dirás, wow, pero ¿cómo puedes decir eso? O sea, es tu papá, es la persona más importante de tu vida. Sí, pero tengo herramientas, tengo recursos, tengo que me duela, tengo un duelario, tengo una tanatóloga, tengo una psicóloga, tengo una psiquiatra, tengo un compromiso, tengo disposición, tengo trabajo, tengo independencia económica, o sea, salud. Es decir, yo antes era el sufrimiento, quizás no era la muerte de un padre, no era algo que le ocurre a muchos adolescentes, además. Pero mi cerebro veía que la vida era horrible, que la vida no tenía sentido. Y ahorita, ok, perdí a mi papá, pero mi vida tiene sentido. Y yo creo que eso es lo que a él le hubiese gustado, que mi vida siguiese tuviendo sentido a pesar de su pérdida, porque no podemos poner nuestro sentido de vida ni en nuestros padres, ni en nuestros hijos, ni en nuestra pareja, ni en nada que esté fuera de nosotros. O sea, el sentido de la vida está en mis valores, en mi identidad, en lo que yo soy, en la crisis, en lo que yo soy para el otro. En eso está realmente mi valía y mi sentido de la vida. Y tenemos muchas ideas románticas del amor y que yo sin ti no vivo, papá muero si mis papás se mueren, pero si ese es el ciclo de la vida, ¿cómo vas a decir que tú te mueres si tus papás se mueren? Estás desarrollando un apego completamente patológico, no es sano. Además, que tú le pongas sobre los hombros a otra persona tu sentido de la vida, cuando es tu eterna responsabilidad. Es un acto extremadamente violento ponerle al otro el sentido de mi bienestar y de mi calidad de vida. Yo no le puedo hacer eso a alguien que amo.
porque está completamente alejado de mi concepto del amor. Hay mucho que aprender sobre los conceptos del amor, romance, pareja, relaciones. Me encantó Sí, eso da que para un capítulo completo. total, que me encantó que haciendo esta diferenciación de que ahora hay una Adriana que tiene recursos, que está en un duelo aún, y la Adriana que está deprimida, o sea, acabas de dar como un regalo de humanizar el tema de la depresión, ¿no? Ujú. Que la gente desde afuera no entiende, no sabe, sino que juzga, no comprende y no sabemos lo que vive cada persona en su mente y cómo lo vive. Porque para que tú me digas, sufría más antes, me conmovió mucho. Digo, esto hay que Porque no tenía humanizarlo. recursos. No tenía Claro. recursos. Bueno, ahora para finalizar, ¿qué elementos de este trabajo potenciaron o de este proceso potenciaron tu trabajo como terapeuta? Yo creo que es la tesis de la vida y que mira, no fue en la UAN, fue en mi vida. Yo me gradué en mi vida. Eh, Mira, sin duda, el haber sido vista como una paciente psiquiátrica me dio empatía y me dio mucha responsabilidad para tratar la psique del otro, porque no es un juego hacer un comentario a la ligera de nadie que esté pasando por un proceso duro, ¿no? Me dio mucha responsabilidad, me dio mucha capacidad de escucha, mucha capacidad de, aunque lo que el otro esté diciendo no es real, es su realidad. Y a mí me toca es acompañar a que esa persona desarrolle sus propios recursos, porque yo tuve todos los recursos posibles para salir de donde estaba. Y no fue hasta que yo decidí tomar la difícil decisión de hacerme cargo de mi vida que yo dejé de poner afuera la responsabilidad, algo que jamás iba a llegar, un milagro que me sacara de donde yo estaba cuando la única que me podía sacar de allí era yo. Y eso también se lo veo a mis pacientes y se los digo, yo no estoy acá para generar un vínculo de dependencia en donde yo te digo qué hacer y tú haces. Yo estoy acá para brindarte acompañamiento, recomendaciones y herramientas basadas en información científica, ¿vale? No estoy acá para que tú seas lo que tú crees que yo quiero que tú seas, porque también el paciente a veces hace esa transferencia de, no, es que no quiero romper la expectativa de mi terapeuta, y es como tú no estás para llenar la expectativa de tu terapeuta, tú estás para vivir tu proceso, y esta persona especialista está ahí para acompañarte. Los elementos fueron muchos. Tener una mamá psiquiatra, indudablemente. O sea, yo me acuerdo de niña, yo fingía que me dolía la barriga para que me metieran atrás en el consultorio y yo escuchar todo, yo con 5 años más o menos. Entonces siempre me llamó la atención el tema de la escucha. Mi infancia fue yendo a buscar a mi mamá al psiquiátrico y veía a estas personas sumamente deterioradas, ya con demencias y con psicosis. Y eso me dio una visión distinta y para mí es lo normal, pero la verdad es que cuando fui viviendo me di cuenta que para la mayoría de las personas eso no es lo normal y viven una vida desconectada de la salud mental. Entonces yo agradezco haber tenido, primero tener una mamá psiquiatra que me sigue enseñando, ahora tengo una hermana psiquiatra, todas nos dedicamos a la salud mental. La universidad me enseñó, pero honestamente aprendí más de los grupos terapéuticos externos. O sea, no desestimo, por supuesto, mi casa, mi escuela de estudio, es algo que me dio la base, pero la escuela de psicoterapia me dio mucha práctica, el grupo terapéutico rogeriano, el exponerme el que lleva el grupo, porque tenía un profesor que me decía como, bueno, yo no voy a poder hoy, dale tú, que yo ya te he enseñado todo, y para mí era un súper reto, y llevaba un proceso terapéutico como de 6 personas y para mí era inmenso, pero que encontrarme estas personas que hayan confiado en mí y empezar también a yo confiar en mí, en mi capacidad de ser terapeuta, en mi capacidad de que mi punto de vista es importante, después de haber pensado cosas de mí que eran completamente erráticas. Entonces yo confío en esos elementos de mi vida que me ayudaron a entender que uno de cero se puede construir, que uno puede pasar de no confiar en uno a confiar mucho en uno, que uno puede pasar a tener relaciones caóticas a escoger solo a personas sanas y a deshacerte de las que no sean sanas en tu vida, que uno puede pasar de tener hábitos súper autodestructivos a que desde que comienza la mañana te dedicas a cuidarte hasta que termina la noche. O sea, yo
mi vida, para mí, es un símbolo de lo que es el crecimiento, ¿no? Y yo creo que para todos deberíamos ser eso para cada uno, ¿no? O sea, la prueba de Ser que se nuestro puede propio salir adelante. referente, ser nuestros propios Exactamente, no referentes. agarrar referencias de afuera, porque si me comparo con la que tiene 10 años haciendo ejercicio y meditando a las 5 de la mañana y subiendo el Everest, me voy a sentir poquita, pero si yo me comparo con lo que yo he sido, y de repente a veces nos comparamos con lo que fuimos y antes estábamos capaz un poquito mejor, pero decimos, yo tengo eso, eso vino de mí, eso es mío, yo lo puedo rescatar, ya yo lo hice y lo puedo volver a hacer. El haber tenido personas que confiaron en mi capacidad, en mi inteligencia y siempre yo creo que un elemento fundamental es haber sido siempre como este arquetipo de la vieja sabia, ¿sabes? Como esta persona que es muy curiosa y sabia no quiere decir que ya me lo sé todo, sino que no quiero parar de aprender. Yo creo que eso es lo que me hace a mí sabia, ¿sabes? Lo que no sé es lo que me hace más sabia, porque si no lo sé, lo ando buscando, lo ando viendo y no acelero los procesos. A veces sé que estoy en el momento que tengo que estar y no le permito a mi mente que me diga, no, pero es que no deberías estar así o que deberías estar así. No, estoy exactamente donde tengo que estar, aprendiendo exactamente lo que tengo que aprender para en un futuro estar donde quiero estar, ¿sabes? Y ya, y tratar de aceptar mi presente como la oportunidad que yo tengo para crear la vida que quiero, no esperar a que algo me cambie o la vida cambie o no estar en duelo para yo entonces tener la vida que quiero. No, yo puedo tener la vida que quiero estando en duelo, yo puedo tener la vida que quiero sintiendo ansiedad, yo puedo tener la vida que quiero aun cuando las cosas no sean exactamente como yo espero. Yo creo que de eso se trata la salud mental y el bienestar, o sea, no se trata de un conformarte, sino que si quieres un cambio, la única forma de que tú cambies es aceptando donde estás y desde la aceptación generar los cambios que quieres generar. Exacto. Wow, me encantó esta entrevista. Me A gusta mí hacer también. me gusta hacer como un ejercicio, no sé, como de imaginación, que potencia un poco todo lo que has estado hablando, que me ha parecido maravilloso, y es hacer la idea de que estás enfrente de un público muy grande que está esperando de Adriana un mensaje importante para los adolescentes, para los padres, para las personas que a veces se confunden o no tienen recursos o no están bien orientados. ¿Qué les dirías si supieras que este mensaje va a llegar a mucha gente? Estás, no jodas, una vaina grandísima y que ahora tienes una plataforma gigante. ¿Qué es lo más importante que tú compartirías con estas personas? Deshazte de esta tendencia de la gratificación inmediata y trabaja en tu capacidad de resistir, porque la vida es muy hermosa, pero también es una pela. Y procura que no te agarres sedentario, procura que las pruebas de la vida no te agarren machacándote a ti mismo, sino siendo amable, compasivo, empático. Trabaja en tus hábitos, no en ser ese influencer que se para a las 5, medita, hace ejercicio. Comienza con lo que tienes a la mano. Si lo que tu salud mental, tu cerebro y tu condición de vida en este momento te permite es pararte de la cama y cepillarte, reconócete que estás haciendo eso a sabiendas que es muy difícil para ti. Eh, Haz lo que puedas con lo que tengas a la mano y trabaja mucho en rehabilitar tu atención, porque estés donde estés y seas quien seas, está dispersa por el estilo de vida que llevamos. Trabaja en rehabilitarla, en desconectarte de una pantalla y conectarte con una hoja de papel. Escribe sobre lo que piensas y no te juzgues por lo que escribas, sino velo como una escritura creativa. Reconoce cuál es tu habilidad y cuál es tu talento y confía tanto en él que la demás gente no entienda tu capacidad de creer en eso que tú sabes que eres eh, y en tu esencia, ¿sabes? Y por lo que más quieras, ser empático con el otro y si no eres capaz de ser empático con alguien que está pasando por un momento duro, lo preferible es que te alejes, que no hables, porque tampoco es fácil ver sufriendo a alguien que queremos o verlo deprimido o verlo. Hola, lastimosamente la entrevista no pudo culminarse porque nos falló la luz
en Venezuela y por esa razón se cayó la conexión de internet y se pausó el video. Adriana me dejó un mensaje que decía que la entrevista había llegado hasta donde tenía que llegar y me pareció una frase súper poderosa porque honestamente nos toca eventualmente abrazar las faltas, nos toca eventualmente lidiar con las circunstancias que no vamos a poder cambiar o controlar y no por eso se pierde el valor de este contenido tan maravilloso que me pareció bastante sustancioso. Adriana, muchas gracias por participar en este proyecto, gracias por aceptar la invitación. Me gustaría invitarlos a todos ustedes que la sigan. Voy a dejar por acá su cuenta de Instagram para que vayan y la apoyen y sean parte de esta comunidad porque ella constantemente está interactuando, está dando mucho contenido de valor. Yo honestamente se los recomiendo de manera amplia. Y bueno, muchísimas gracias por llegar hasta acá. Gracias una vez más y nos vemos en el próximo episodio. Chaito.